Bienvenidos, esto es Ensalada de Tópicos, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Hoy analizaremos el tema sobre el penoso tema de el Hermosillo Flash, donde a todas luces los orígenes de este embrollo pues parece ser una vendetta política del padrecismo hacia el señor ya fallecido Eduardo Gómez Torres, y donde a final de cuentas un juez acaba de dictaminar la resolución, bueno, hace poco más de un año, donde se dictaminó que se le tenía que indemnizar por 77 millones de pesos. En una primera instancia se negaba el actual alcalde a pagar ese monto, y por la exigencia del juez, bueno, se llegó a una negociación, quedó en 30 millones de pesos, 24 millones de un terreno y 6 millones de pesos en efectivo, algo así como un financiamiento de Electra, ¿no? En algunos chiquitos, a 9 meses, algo así, sin intereses. Bien, y me acompañan en esta ocasión para analizar este caso la regidora por Movimiento Ciudadano, Rosalena Trujillo, la piedrita en el zapato de esta actual administración, quien, por cierto, fuiste quien condicionó para votar el pago a favor del Cabildo, el que se actuara contra quien resultara responsable, ¿no? Que parece, todo indica que es, pues bueno, en la administración de Javier Gándara. Y también tengo a Juan Carlos, ¿no? Es Alex Caffi, ¿no? Dejó los espectáculos y ahora va Juan Carlos Espinosa, exdirector de la revista Expose, de TV Notas, iba a decir ya. De la revista digital Expose, hoy creativo. Muy bien. Luego le voy a checar unos troles. Sí. Bueno, entonces, a ver, Rosalena, explícanos esta situación, danos un contexto, pues, ¿no? Para entrarle a todo esto. Mira, nosotros, no hace muchos meses que nosotros como ayuntamiento nos enteramos del estatus o de la situación del caso del Hermosillo Flash. No sabíamos que era ya un juicio que venía desde años atrás, pero no se nos había informado oficialmente cuál era, si había alguna resolución del juez, etc. En su momento, hace algunos meses, se nos informó que había una resolución de un juez de distrito en donde mandataba al ayuntamiento a pagar 77 millones de pesos, ¿no? Que era una cantidad a la cual un perito evaluador había llegado a definir en base a la cantidad, pues una cantidad para resarcir el tiempo que restaba de la concesión, ¿no? Creo que es importante recordar que la concesión fue una concesión que se dio por cerca de 100 años, 99 años, y que fue una concesión que se otorgó en el periodo de la presidencia municipal de la señora Alicia Arellano, ¿no? Por ahí del 80-81. Exactamente, ¿no? Entonces, en ese momento se nos dio el estatus, se nos informó que en el 2010 o 2011, en el gobierno de Javier Gándara, se había pagado ya una indemnización de alrededor de 2.300.000, 2.400.000. Se le indemnizó porque en su momento se quiso reubicar, no se aceptó la propuesta de reubicación del lugar, etc. Bueno, de hecho, esa propuesta de reubicación fue por el famoso plan Sonora Proyecta de Eduardo Gómez, ¿no? Y dice en declaraciones del hijo del señor Gómez Torres, Eduardo Gómez Limón, que no hubo una oficial, solo fue de palabras, ¿no? Y bueno, después se dice, cuando gana Padres, que viene una vendetta política, que porque no les quiso dar espacio en el Hermosillo Flash, ¿no? Ellos dicen que porque el único que pagó fueron los priistas y que los panistas lo querían gratis, ya sabes, ¿no? El asunto es que, bueno, se nos informa eso, se nos informa el estatus y se nos dice que hay una resolución de un juez de pagar los 77 millones de pesos
y en esa íbamos a tener una sesión de cabildo y se nos dice que la posición de cabildo que se iba a llevar al pleno para tomar una decisión tenía que ver con votar un acuerdo del ayuntamiento para regresar las cosas al estado original. ¿Sí? Desde el punto de vista jurídico esto tiene su nombre, pero bueno, de alguna u otra manera las cosas eran así. ¿Y cuál era esta situación de regresar al estado original? Era decirles, ahí está el espacio donde estuvo originalmente el Hermosillo Flash, vuélvanlo a poner. ¿Sí? Fue la forma en la que se votó el acuerdo y bueno, hubo todo ahí un acompañamiento mediático. Eso fue en los primeros, no sé si enero, febrero de este año. O sea, en esta administración. Sí, fue una de las primeras, la primera decisión que a este ayuntamiento le tocó tomar respecto al Hermosillo Flash, ¿no? Y hubo por ahí una cobertura mediática en donde fue personal del ayuntamiento, pintaron de blanco los carriles donde originalmente estuvo el Hermosillo Flash, inclusive hasta pusieron un letrero ahí, prácticamente diciéndoles, aquí está, vuelvan a poner, ¿no? Obviamente esto generó toda una serie de molestias de parte de los quejosos. Fueron tiempos en los que la parte quejosa expuso en los medios de comunicación la necesidad de negociar, que ellos consideraban que no era correcto cómo se estaba actuando, ¿no? Nosotros en su momento cuestionamos esta decisión y de alguna u otra manera desde el punto de vista jurídico se nos informó que esta decisión tenía un poco la idea de ampliar el espectro de la negociación para poder acordar un pago diferenciado, un pago diferente al que el juez mandataba, que eran los 75 millones, ¿no? Y bueno, al cabo de unos meses creo que la evidencia es esa, se logró negociar el pago de 30 millones. Sin embargo, yo siempre lo he dicho, Aarón, y lo señalé y lo he señalado en los espacios públicos en donde se debe de hacer muchos de los problemas torales, de las temáticas torales que se han definido y que ha votado este ayuntamiento, el problema del incremento de las tarifas del agua, el alumbrado público, siempre se ha hecho con muy poca información, siempre se ha hecho en un ambiente de mucha secrecía. Hasta para ustedes que forman parte del totalmente, ¿no? Y siempre se nos informa 24 horas antes. Agotan el plazo, pues, Este tema, esta propuesta de negociación del terreno y los 6 millones, se nos informó a nosotros menos de 24 horas de la sesión de cabildo, un jueves. La sesión de cabildo fue el viernes pasado, el viernes a las 8 de la mañana, y a nosotros se nos informó en una reunión con el síndico alrededor de las 11, ¿no? Se nos informó y se nos dijo que no venía en el orden del día de la convocatoria, venían asuntos generales, ¿no? Eso es un poco así para que no te enteres, ¿no? Desde antes de que viene, ¿no? Y ha sido una forma de gobierno, ¿no? En esta administración, ¿no? Entonces, obviamente, muchas dudas. En ese tenor, la síndico, nos explica, a ella le tocó la parte técnica, le tocó ver la parte del terreno, encontrar un polígono que cumpliera con ciertas características, que tuviera el valor catastral con el que se quería negociar, etc. Pero la parte jurídica no estuvo presente, y en la parte jurídica hay muchas cosas que en su momento no se nos informaron, ni en aquella primera vez que se votó, mucho menos en esta segunda. Y me refiero al famoso contrato un contrato que se... Bueno, ahí vamos a detener para después volver con esta parte jurídica. Ahora nomás para... A ver, ¿qué opinas, Juan Carlos, en el sentido, otra vez el ciudadano, fue una administración de Javier Gándara donde ya también hay antecedentes de un terreno, los famosos terrenos del cantinero Trinidad Sánchez, ¿no? El cantinero famoso de Navajoa, donde de repente se entera, parece que se sacó la lotería, se entera en la televisión que tiene un terreno de 29,000 metros cuadrados en una zona de tanta plusvalía como es la zona del río, y el cual después él lo adquiere, creo que alrededor de unos 500,000 pesos, un terreno que anda evaluado en más de 36 millones de pesos, valor comercial, y luego lo vende
esto en el papel, obviamente, en la supuesta legalidad, ¿no? Lo vende al quien en ese momento era el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, que es Juan Valencia Durazo, ¿no? Obviamente pues él nunca se enteró y ahí está el problema, sigue sin resolverse. Se utilizó como un arma electoral en su momento cuando Javier Gándara era candidato. Recuerdo la hoy jefa de gabinete, Natalia Rivera, que era regidora, junto a David Palafox, que hoy es diputado y ese que preside la comisión anticorrupción. Pues andaban muy bravos, ¿no? Y se presentaban en los medios y fueron y presentó una demanda del PGR y ahora ya ni ellos dicen nada, ¿no? Es claro que lo utilizaron como un arma electoral y ahí quedó la cosa, ¿no? No se sabe absolutamente nada. Yo hace alrededor de un año más o menos escuché al alcalde por ahí en una entrevista banquetera que dijo que tenía 9 demandas penales sobre ese caso, pero que no podía mencionar nada porque el nuevo sistema de justicia penal no lo permite, pero sí apoya páginas donde viola todos los derechos humanos porque hay rostros de pobreza, ¿no? Delitos relacionados con la pobreza, como era esta famosa página Infragante. Okay. Bueno, ahora este caso de otro daño más al erario, que es el caso de Hermosillo Flash, y apoderarse otra vez el ciudadano Pablo. Sí, esta es una problemática de fondo. Desgraciadamente, el sistema político mexicano se centra mucho en el Ejecutivo. Y el Ejecutivo se termina por convertirse en un faraoncito en el caso de un alcalde, un virrey en el caso de un gobernador. Feudal, ¿no? Son señores feudales y pues ellos tienen la decisión y la voz completa para tomar decisiones al margen de los poderes pues, legislativos o los contrapesos, en este caso el cabildo, ¿no? Los regidores. Tienen instrumentos como el fuero y demás que les permiten pues maniobrar con toda la libertad sin preocuparse de límites. Pienso que definitivamente en el caso de ese tipo de daños patrimoniales son producto de esta cultura de la impunidad, ¿no? O sea, ellos pueden disponer del patrimonio público, pero de forma sumamente arbitraria. Ellos toman decisiones y no piensan en consecuencias. ¿Por qué? Porque pues es el erario, pues mi chequera no se va a ver afectada. Pues igual esta bronca de la siguiente administración, pues ahí se la escuchan. En el caso del Flash... No, y a lavarse las manos, ¿no? Porque han andado recorriendo los medios de comunicación diciendo que este es un problema que viene atrás. Es verdad, pero... Bueno, ahorita vamos a ver en la parte jurídica qué se va a hacer. O sea, no es justo que... Bueno, están diciendo que van con todo contra la administración de Javier Gándara. Vamos a ver si resulta como lo de los terrenos, ¿no? No, estamos hablando de un daño patrimonial gravísimo. Estás hablando, la reserva territorial es de 24 millones. Esos 24 millones valor catastral, creo, pero comercialmente debe valer el triple. Estamos hablando de una zona, no estamos hablando de terrenos pegados al cerro, son aledañas a la zona de Santa Clara, que es una de las zonas de más alto crecimiento en Hermosillo, que es el sur poniente. Y pasa por la carretera. Y pasa por la carretera, entonces imagínense pues, la vivienda social que se pudo haber dado, los desarrollos de... muy bien. Los desarrollos de interés social que se pueden haber generado ahí, igual 6 millones de pesos, pues puede sonar una bicoca dentro del presupuesto, ¿no? Ahorita no está el horno para bollos con el déficit de infraestructura que tenemos en la ciudad. Es un golpe terrible. Ahí se arrastran muchos deudas con proveedores que han tenido que cerrar sus puertas, sus operaciones, porque ya no es rentable ser proveedor al gobierno municipal. Pues esto termina por ponerle otro clavo en el ataúd. Y los responsables se quedan muy a gustos porque no hay ninguna responsabilidad directa sobre eso. Pues ya, pues es algo que dice la administración, que la historia me juzgue. Esperan el juicio de la historia. Y hay complicidad, ¿no? Hay complicidad. Las cúpulas se tapan con la misma COVID. Yo he trabajado en política. O sea, pues así en campañas. Y siempre me da mucha risa cómo los operadores se pelean de, yo soy panista y voy con el priista y le tiro.
Y los patrones van a carnes asadas y son compañeros de la generación y están súper a gusto. Digo, son compadres y están en su legítimo derecho de tener las relaciones sociales que quieran, pues, pero tienen que abrir los ojos de que hay una cúpula, hay gente que se tapa con la misma cobija. Abrir los ojos la ciudadanía. La ciudadanía, exactamente. La ciudadanía, o sea, no, esto ya no es de colores, esto es hablar de interés ciudadano. Y la verdad es que tenemos que exigir herramientas jurídicas que limiten el poder en este caso del ejecutivo, el poder de la toma de decisiones. Bueno, hay una ley precisamente que tú la promulgaste ahí de participación ciudadana que la tienen congelada, ¿no? Tú la promoviste, de hecho, ¿no? El reglamento para el municipio de Hermosillo. Y la ley que ahorita actualmente de participación ciudadana, pues es letra muerta y además no es vinculatoria con las decisiones. No, aparte son decisiones mínimas las que sí hay un papel de participación ciudadana, pero no son vinculatorias a las decisiones. Exactamente, Una sola herramienta es vinculatoria, que es el presupuesto participativo, y no lo han querido implementar y aparte lo hacen hasta súper ultra difícil para que la gente quiera entre esas herramientas. Entonces tenemos que evolucionar a un sistema de gobierno realmente participativo. Por ejemplo, las regidurías. Yo veo que las regidurías es algo... O lo que le llaman los gobiernos abiertos. Los gobiernos abiertos. Se me hace una figura muy interesante porque el regidor... El regidor es... Sí, pero el que gana llega con un colegiado, llega con mayoría. Es el problema. Es que se deberían de votar también a los regidores. Exactamente. ¿No? Pequeños distritos, un regidor que esté en un distrito de 10, 20, 30, 40 colonias, conoce mejor su sector y puede tomar decisiones en base a los intereses de esa comunidad y pues restándole poder al ejecutivo. Vemos el caso de Estados Unidos, todos los ayuntamientos de las ciudades medianas para abajo. Para empezar, una ciudad, por ejemplo, como Tucson, son creo 9 regidores, ¿sí? 7, algo así, ¿no? Aquí son 23. 21. Y son las figuras de los consejeros. En las ciudades medianas a pequeñas para abajo, los alcaldes reciben $50 mensuales de sueldo y no tienen toda la decisión. O sea, el voto de cada council. Definitivamente tenemos una carga burocrática muy pesada. Rosalena, entonces, bueno, ¿qué es lo que se da? Tengo entendido que tú propones el que, bueno, si se le va a pagar, porque sí se le tiene que resarcir el daño, eso es un hecho, ya lo dictaminó un juez, eso es estar ahora sí en el Estado de Derecho, cumplir con un Estado de Derecho, pero ¿por qué cargárselo al erario, no? Mira, yo aquí en esta parte sí quiero ser muy puntual, yo creo que lo mencionaban tanto ahorita Carlos como tú, pues la ley no es opcional, el cumplimiento de la ley no es opcional, ¿no? Entonces tenía que cumplirse. Obviamente a mí me causó o sea, ver después de que se hace todo esto, ver el video del presidente municipal hablando con aquella actitud performática, colgándose la medallita. Yo creo que eso es un gran error. No puede estar festinando el daño patrimonial causado a los hermosillenses. No son únicamente los 30 millones, bueno, son el polígono, los 6 millones en pagos chiquitos, en 9 mensualidades. Abonean a lo que yo estuve escuchando en los medios, Raimundo Rodríguez, un triunfo jurídico, como estamos resolviendo por fin este caso, ¿no? Entonces, bueno, a esos 30 millones habría que recordar también que ya hubo un pago que en su momento la administración de Javier Gándara había dado como de 2.400.000, que era para resarcir la demolición de la torre del Hermosillo Flash, etc. Entonces súmale esa cantidad y sumémosle también la cantidad que se negoció con un despacho que se contrató de manera, no sé, en serio, sí, un despacho de abogados. Nosotros cuestionamos cuando nos enteramos. Ese despacho, el abogado es Carrasco, pero creo que el despacho también está Otoniel Gómez. ¿Pero quién lo contrató? El ayuntamiento. Sí. El año pasado, creo que la fecha es alrededor como de mayo del 2016, nosotros nos enteramos de esto por los medios, como siempre, porque la primera vez que se nos dio todo el contexto de la información, jamás se nos dijo que se había tomado la decisión de buscar un despacho externo que los apoyara. Yo en su momento cuestioné cuando me enteré, bueno,
no tiene el jurídico del ayuntamiento capacidad para atender este tipo de situaciones, porque eso es grave, ¿no? El asunto es, y lo grave de esto es, que en el convenio o en el contrato que se hizo con este despacho externo de abogados, se le dio 1 millón por adelantado y se le iba a pagar hasta el 20% sobre la suma que lograra ahorrar, ¿sí? Entonces, si el monto a pagar eran 77 millones, se negoció con 30, pues hay un ahorro para el ayuntamiento de 44 millones. ¿Sí? 47 millones, perdón. Pero ya habían dado dos. Anteriormente habían dado 2, pero era sobre el monto de los 77. 30 menos de la negociación, le ahorraron al ayuntamiento 47, y si sobre eso pues le sacas el 20% más el millón que ya le habían dado, pues estaríamos hablando de una cantidad cercana a los 10.4 millones de pesos para este despacho externo, ¿no? Nosotros cuando nos enteramos de esto pusimos el grito en el cielo, porque es un robo en despoblado y no pudieras estar pensando en pagarle un despacho de abogados casi la tercera parte o la tercera parte con lo que indemnizaste a los quejosos, ¿no? Finalmente se nos aclaró, se nos entregó inclusive el mismo día de la votación de Cabildo un documento, una hoja, la traigo por aquí, pero era una hoja donde el abogado titular del despacho decía que se comprometía o arreglaba con el ayuntamiento a aceptar únicamente el 5%. Bueno, yo esperaría que esto fuera cierto, que lo firmado fuera en realidad lo que se le pagó y no que se hubiera negociado por fuera los porcentajes fuera de documento, ¿no? Pero aún así, estamos hablando de la afectación de daño patrimonial, y yo en esta sesión de Cabildo sí hice un llamado a votar un punto de acuerdo. ¿Por qué, Aaron? Porque esta administración vendió un discurso de campaña donde su principal tema era la corrupción y el combate a la misma, ¿no? Y se comprometió a generó una expectativa electoral, ¿sí? Yo no sé cómo la gente... En un discurso, ¿no? Mira, la gente estaba tan harta, se le vende un discurso, tú que eres experto en esa parte de marketing político, la gente en realidad quiere seguir creyendo, o sea, quiere creer, y la expectativa que te da un discurso, pues bien elaborado, ¿no? Porque creo yo que fue un discurso que tanto en la parte de gobierno, como en los diputados, como en la parte de los presidentes municipales, en este caso, el de Hermosillo, pues siguió una línea temática mercadológicamente muy bien elaborada, ¿no? El mismo valor es un producto muy bien elaborado. Sí, exactamente. Él es un producto muy elaborado. Entonces, no, él como producto ahí está. Yo recuerdo que ese fue el discurso. Obviamente, llega a la presidencia y el ciudadano quiere empezar a ver que el discurso se baja a los hechos. 2 años y no lo hemos visto. En una de las primeras sesiones de Cabildo se tocó el tema de los terrenos del cantinero, y ahí están las actas para los ciudadanos que deseen consultarla. El discurso del presidente municipal respecto a la impunidad, respecto a cómo se iban a recuperar todos esos terrenos para Hermosillo, etcétera, etcétera. No ha pasado absolutamente nada. No, ni siquiera tenemos ven información de la Contraloría, sí. Ni siquiera tenemos información de cuál es el estatus y el seguimiento de muchos de esos casos. No queremos nombres, Ana, y te lo digo porque yo propuse, cuando recién empezó este Cabildo, yo propuse la creación de la Comisión Anticorrupción, como Charlie la hizo en el Congreso. A mí sí me dejaron presidirla, Charlie, ¿no? Citamos al Contralor para que nos informara el estatus precisamente de los expedientes donde se estuvieran fincando responsabilidades administrativas o algún otro tipo de responsabilidad penal, etcétera. Y nos dijo que no podían, es que no queremos nombres, queremos saber cuántos casos hay, de qué tipo son, cuál es el estatus de avance, etcétera, etcétera, ¿no? Jamás se nos ha informado, no sabemos qué esté pasando, ¿no? Entonces, el discurso anticorrupción ha sido básicamente posicionamientos discursivos,
Yo quise tomar un punto de acuerdo porque creo que como órgano colegiado me da la posibilidad de darle seguimiento, y el punto de acuerdo fue precisamente eso, que se instruyera a las instancias que tienen competencia para ello a iniciar procedimientos de investigación y de fincar responsabilidades de tipo administrativo y de tipo penal contra los funcionarios, sí, que les corresponde. Y cuando hablo de funcionarios hablo los de esta administración, los del anterior, de nivel estatal, porque hay mucha gente en el proceso de defensa, o bueno, patean un bote como dice. Yo supondría que sí, pero no conozco, ni siquiera conozco el expediente, ¿no? O sea, ni siquiera un regidor tiene, fíjate, o sea, no conocemos lo que el juez dictó, la sentencia a lo mejor, pero el expediente, la integración de pruebas, muchas de estas cosas no las conocemos como tal. Yo puedo intuir, repito, es una percepción mía, de que pudo haber omisiones en muchos funcionarios de esta misma administración, del anterior, y no sé si más. El anterior fue López Caballero y la anterior de López Caballero, Javier Gándara. Entonces, el discurso de la administración pasada, pues, ese parece ser como que es el concepto a aprender en términos políticos cuando se llega al poder, ¿no? Y se oponen los panistas a que vayan contra la administración de Gándara, ¿no? Mira, yo no personalicé ningún tipo de administración, porque yo creo que hay que revisar en este periodo todo lo que sucedió en el periodo de López Caballero, del periodo de Javier Gándara, y no sé si más atrás. Lo que yo sí te puedo decir es que yo planteé el punto de acuerdo, se votó el punto de acuerdo y la fracción panista en el Cabildo se abstuvo. Entonces creo que eso es algo, a mí sí me sorprendió, porque bueno, yo hubiera esperado que ellos también fueran una parte interesada en que las cosas se aclararan, en que las cosas se transparentaran. Mira, y tanto que han cantado y se han quejado los panistas de que ya basta con lo del pasado, que no sigan mediáticamente, ellos ven como, y bueno, y tienen razón en esa parte, ¿no? Que las actuales administraciones, tanto estatal como municipal, mediáticamente siguen manejando el discurso de cómo les dejó la administración pasada panista, bueno, y ellos dicen, bueno, si hay algo que se tenga que hacer, pues háganlo, juzguen a quien tengan que juzgar, pero ya no estén atacando mediáticamente, no vuelvan un show mediático. Y ahora aquí está, mira, y se oponen, pues no, para que vean. Bueno, conclusiones, Juan Carlos. Conclusiones. Pues, ¿qué deja cuál es el saldo de este barullo? Pues tenemos a don Eduardo Gómez Torres, que perdió la vida a causa de porque esto es directamente todo lo que le pasó en su estado de salud. Su deterioro fue a causa de esta injusticia, de este litigio. Una familia que perdió todo su patrimonio. Incluso la declaración aquella, no sé si lo grabaron y lo vieron rolando ahí en medios, la de Palafox. Tengo muchos días de echármelo. Sí, estoy desesperado por echármelo, ¿no? Pues, sí, el Pala siempre es uno de los santones dentro del PAN, es un Enrique Palafox. No, Enrique Palafox es José Inés Palafox, sí. Sí, no, era el tuvo que salir por de salud. Sí, de los santones. Sí, uno de los santones es un fanático y sus seguidores son más fanáticos todavía. Es una figura muy... Sí, es una figura muy interesante dentro del panismo. Y sí, él dijo, tengo muchas ganas de echármelo. Estamos hablando de la confirmación de una vendetta en contra de alguien que no les quiso dar su espacio por las razones que tú quieras, ¿no? Porque es mi espacio y se lo rento quien yo quiera. Vemos el daño patrimonial a una familia, el daño patrimonial a la comunidad hermosillense. Dejen de lado el ayuntamiento. Estamos hablando de una pérdida que va en detrimento directo de la calidad de vida de los hermosillenses. ¿Por qué? Porque perdemos cantidad enorme de hectáreas que pueden haber sido aprovechadas de mejor manera para el interés público, porque se pierde una cantidad de dinero con la que ni siquiera se cuenta ahorita, porque está el presupuesto totalmente rebasado. Nos queda el saldo de la impunidad, porque los responsables pues están libres de cualquier consecuencia, y creo que eso nos queda reflexionar en qué sistema estamos viviendo, que pues la verdad agotado, ya putrefacto, totalmente putrefacto, cooptado, que no piensa en sus gobernados, que estamos
muy pobremente representados, salvo por honrosas excepciones, aquí como la regidora, ¿no? Que ha hecho un papel muy digno desde el inicio del cabildo. Pero la verdad es que no hay mucho bueno que escribir al respecto. Creo que es un episodio muy dedicado en la historia de las administraciones de Hermosillo, porque la verdad es que y del Estado, la verdad es que nadie ganó, o sea, ni siquiera los afectados con el resarcimiento. Voto de castigo totalmente. O sea, lo curioso, ¿no? Que 80 años el PRI dominando el Estado, pero por fin se festeja el que nos hayan sacado. 6 años más tarde la gente, o sea, con la percepción de que van a cambiar y son los mismos, o sea, salieron asqueados. Salieron asqueados cuando termina el sexenio Bush, que gran parte de esta administración, tanto estatal como local, pues ahí estaban en esa administración y ahora vuelven y cómo la gente se crea esperanza. Bush asqueó en los últimos tal vez 3 años, sí. Él mantuvo un poquito. Padres, la verdad es que tuvo 2 o 3 años de gobernabilidad. Los 2 primeros años, ajá. Sí. Pero bueno, en la actual estamos viendo que bueno, no tienen todos los 2 años y mira los sí. estamos. Bueno, conclusión de unos 2 minutitos. Yo cerraría con 3 temas que creo que dan como para volvernos a sentar otra vez con este rico café. Uno es un problema que desde mi perspectiva el asunto del Hermosillo Flash fue generado por presiones a los medios de comunicación. O sea, limitar la libertad de expresión. Y que sí, que es un tema histórico, si podríamos decir. Para mí ese es un tema que originó, entre otras cosas, pero creo que fue así como uno de los elementos principales que originó toda esta vendetta política y la afectación y el daño patrimonial para los hermosillenses. Número 2, la impunidad. Un gobierno que ofreció que iba a meter a la cárcel a quienes tienen que estar ahí y no lo ha hecho. O lo ha hecho muy limitadamente, al menos en la esfera estatal, pero en la esfera municipal a nadie le han tocado un pelo. Y número 3, en algo, quiero cerrar con esto, que era algo que decía ahorita Juan Carlos, el cambio de reglas, ¿no? O sea, mientras no generemos cambios de reglas, este sistema político va a seguir generando los mismos vicios, resucitando los mismos muertos y comiéndose a sus propios cadáveres. Hoy inicia de manera formal a nivel nacional el sistema estatal anticorrupción y creo que hay muchas cosas que abonar. Y sin fiscal. Y hay muchas cosas que abonar y muchas cosas que comentar en ese tema, pero para mí lo más importante es, si bien inicia el sistema estatal, el sistema nacional anticorrupción, a casi 2 años de este gobierno, no vemos que haya pasado prácticamente nada. Y el cambio de reglas es importante. ¿Cambio de reglas en qué sentido? Eliminar el fuero. Eliminar el fuero es una de las principales reglas que se tienen que cambiar. Yo recuerdo algunos hoy diputados vendiendo la idea de la eliminación del fuero como parte de su campaña y ni siquiera lo quieren discutir. Nos vamos a ir unas 3 horas, sí, pero sé. Creo que sí está muy debatible la cuestión del fuero, porque yo pienso que sí se tienen que reformar algunas cosas conforme al fuero, pero no sé si sea no estoy muy convencido de que sea parte de la solución, eliminarlo como el asunto es pero, ni siquiera lo quieren debatir. Sí, creo que exacto. Y debatir otras reglas, ¿no? Como la elección de los regidores, que ya en algunos estados funciona, como Nayarit, y creo que hay que voltear a ver esos casos y creo que hay que voltear a ver que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Entonces, para mí son 3 temas: libertad de expresión, impunidad y cambio de reglas del sistema. Yo con eso cerraría. Muy bien, creo que es muy importante el cambio de reglas, estoy totalmente de acuerdo, y también crear la voluntad en la ciudadanía, porque también esa es otra, como ciudadanos nos hemos vuelto cómplices también de este tipo de pues atropellos al ciudadano, al erario, por la omisión, por la indiferencia que hemos demostrado. Yo sé que tiene que ver con la educación, con una idiosincrasia sobre política, ¿no? Pero bueno, hay que comenzar, y yo creo que sí se debe comenzar por el cambio de reglas y generar todo en el ciudadano, y generar la voluntad y las ganas de participar en la política, ¿no? No me refiero a que se vaya precisamente a afiliar a un partido, el que quiera, pues, obviamente, pero que participe en las decisiones, que se involucre, ¿no? Como ciudadano, ¿no? Y es que es así como
como dos vías, ¿no? Por un lado el cambio de reglas y por otro lado en realidad promover las herramientas de participación ciudadana, pero de a de veras, pues, de a de veras, haciendo las vinculatorias y generando en la ciudadanía la posibilidad que en realidad se creen que pueden ser gobierno, ¿no? Y bueno, ya yo para finalizar, estamos frente a un ejemplo muy ilustrativo de lo que es la minoría rapaz, cómo actúa de una manera totalmente impune, hace a su antojo, hace y deshace con los patrimonios del ciudadano, y envuelto en una gran nube de simulación, ¿no? El caso del cantinero que está ahí impune, este mismo caso pues evidencia que la impunidad está en un paraíso, ¿no? Y que solamente los pleitos en estas cúpulas bipartidistas pues son mediáticos nada más, ¿no? Termina, se cierra el telón y después hay abrazos, hay festejos y lo demás, y la repartición de las famosas cuotas, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar, insisto, el ciudadano tiene que involucrarse más en la política. Los países más adelantados cívicamente, con mejores niveles de vida, tiene una ciudadanía sumamente politizada, ¿no? Es lo que tenemos que bueno, como ciudadanos es la parte que nos toca. Lo otro que anden ahí con su chingadera de que involúquense, que la ciudadanía, que mira, hagan comités para la seguridad pública, no, se la chingada, pues si ya pagamos impuestos para que luego lo estén involucrando uno digo, al ciudadano ya después no le queda más remedio que empezar a hacer eso, pero no es lo que se debería hacer, y como autoridades no deberían de estar pidiendo ese tipo de apoyos, que se pongan a trabajar porque para eso se les está pagando, ¿no? Y para eso nos cuesta muchísimo, por cierto, de los sueldos burocráticos más altos del mundo, el de México, con un país jodido, ¿no? Con más del 50% pobres, consumidos en la violencia, ¿no? Un baño de sangre que estamos pagando. Bueno, muchas gracias. Gracias, pues nos estamos viendo, ¿no? Después parece que pasaron 15 minutos, pero ya llevamos 37. Bueno, no. Muchas gracias. Les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.